La sala de decisión número 6 del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Luis Roberto Suárez González, quien obra como sustanciador, Juan Pablo Suárez Orozco y Germán Valenzuela Balbuena, se constituye en audiencia pública para la sustentación y resolución del recurso de apelación que propuso la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 37 Civil del Circuito en el proceso de simulación iniciado por Diana Lorena Useche Cortés contra Juan Carlos Lozano y otros. Se concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada con el propósito de que se identifique, suministre su dirección y teléfono. Buenas tardes, honorables magistrados. Isabel del Pilar Jiménez Fonseca, identificada con la cédula de ciudadanía 52.933.000 de Bogotá, domiciliada en la misma ciudad, en la calle 47, número 1333, apartamento 801, teléfono 311-225-34, correo electrónico isabeldelpi@hotmail.com. Me identifico con la tarjeta profesional 144.452 del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante que la parte demandante, quien es la apelante, no ha concurrido a esta diligencia, el tribunal procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto en la medida en que en la primera instancia se presentaron los reparos concretos contra la decisión, decisión que se adopta con fundamento en que lo fundamental, lo principal, para efectos de la resolución del recurso de apelación es que se conozcan los argumentos que se han propuesto contra la decisión de primer grado, sin importar si estos se hicieron en primera o en segunda instancia, pues el lugar no es determinante para ello. Lo anterior con fundamento en el principio de prevalencia del derecho sustancial. Se le corre traslado a la parte demandada para que, si bien lo tiene, se pronuncie sobre los fundamentos que fueron expuestos en primera instancia contra la sentencia allí proferida. Muchas gracias, señor magistrado. El apelante hizo consistir su reparo fundamentalmente en los siguientes términos. Si bien el inmueble, objeto del contrato controvertido, pretendido simulado, es de aquellos de la naturaleza de bien propio de los cónyuges, dijo el apelante en el momento procesal oportuno que, de conformidad con la Ley 54 de 1990, el cónyuge tiene derecho a un mayor valor que hubiese adquirido el bien, cuestión que, según su dicho, está plenamente demostrada dentro del proceso. Solicitó en esa línea de pensamiento que se concediera la apelación en el efecto suspensivo y se reservó el derecho de exponer sus razones de inconformidad a esta instancia. De conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, pues la apelación tiene por objeto, como ustedes lo han dicho, que se examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante. En esa línea de pensamiento, el apelante pretende, entre líneas, que el tribunal encuentre acreditada la legitimación en la causa por activa por la demandante, cónyuge de Juan Carlos Lozano Rodríguez, mi representado, para pretender la declaratoria de simulación del contrato de compraventa celebrado el 30 de abril del año 2013 entre mis representados, Juan Carlos Lozano Rodríguez en su condición de vendedor, Kelly Lozano Rodríguez y Kelly Joana Romero Rodríguez en su condición de compradoras, por cuanto en su sentir, durante la vigencia de la sociedad conyugal, el bien adquirió un mayor valor. Respecto de ese punto, resulta oportuno poner de presente que, de conformidad con el folio número 3 de la demanda, o folio 3 del expediente y página número 3 de la demanda, en la narración de los hechos, en el hecho tercero de la demandante menciona solamente de manera sucinta, general y abstracta que el valor, que el bien objeto de controversia adquirió un mayor valor dentro de la vigencia de la sociedad conyugal, pero en medida alguna aportó medios de convicción o pruebas que así lo acreditasen.
En línea con lo anterior, la demandante solicitó como medio de convicción la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos para acreditar… Perdón, doctora, vamos concretamente a los motivos por los cuales usted considera que la decisión debe confirmarse en la medida en que el tribunal tiene pleno conocimiento de la historia del proceso, lo discurrido en el mismo, y sencillamente, pues como usted lo señaló al comenzar con su disertación, el objeto de debate se centra en esos reparos y en los contraargumentos que se proponen contra esas inconformidades de la parte demandante. Perfecto. Fundamentalmente, la decisión impugnada debe ser confirmada porque, contrario a lo pretendido por el apelante, lo que sí se demostró dentro del proceso es que el contrato sí existió, que el contrato no fue simulado, se demostró la existencia de los elementos de existencia y validez del contrato. La sentencia de primera instancia declaró probadas las excepciones, por cuanto en efecto la demandante no tiene ningún tipo de legitimación respecto del contrato controvertido, y si su reparo era respecto del mayor valor que hubiese adquirido el bien, no lo acreditó. ¿Y no lo acreditó por qué? Porque el dictamen pericial practicado en la primera instancia fue desechado por el ACUO, y porque el objeto de la prueba pericial, conforme fue decretada la prueba, era establecer el valor comercial del inmueble para el momento de la celebración del contrato, esto es para el 30 de abril del 2013, y en medida alguna se tuvo en cuenta como punto de partida el 3 de julio del año 2004, que fue el momento en que se contrajo el matrimonio entre dos de las partes de este proceso, y el 16 de septiembre del año 2000, bueno, el día en que se cesaron los efectos civiles del matrimonio católico, como está acreditado en el expediente. Por esas razones, solicito, señores honorables magistrados, se confirme en todas y cada una de sus partes la decisión impugnada. Gracias. Se ha hecho presente la doctora María Teresa Rojas Rueda, quien presenta un por de sustitución. El tribunal le reconoce personería para actuar y usted toma la diligencia en el estado en que se encuentra, es decir, ya se le corrió traslado para alegar, pero se le van a tener en cuenta los argumentos de primera instancia. Esta decisión se notifica en estrados. Gracias, su señoría, muy amable. Bien, conocidos los antecedentes del litigio, la sentencia impugnada, los argumentos expuestos por las partes, procede el tribunal a resolver el recurso de apelación que propuso la parte demandante contra la sentencia de primer grado, para lo que se fundamentará en las siguientes consideraciones. A pesar de su cuestionada anormalidad, no es objeto de mayor reproche que los particulares en su libre designio presenten ante los demás una apariencia de negocio, ocultando el verdadero contenido en la disposición de sus intereses, expresión contractual que goza de presunción de legalidad y, por tanto, frente a terceros, en principio vale por lo escrito, aunque estos, cuando están investidos del interés que exige la ley, pueden hacer salir a la luz pública el contenido oculto del negocio aparente que constituye el verdadero acto dispositivo o que realmente ese acto no existió. El triunfo de la pretensión simulatoria invocada en un proceso exige como presupuestos la existencia de un contrato aparente eficaz y que se presume lo es. La comprobación por parte del actor de que hubo un fingimiento en ese contrato, pues las partes tienen el pacto secreto frente al ostensible y que quienes promuevan la simulación tengan un interés actual y legítimo en su declaración. La sentencia de primer grado negó pretensiones con el argumento de que la señora Useche Cortés no está facultada para acudir a la acción de simulación, como quiera que el negocio tildado de aparente recayó sobre un bien adquirido por su ex esposo antes de contraer nupcias. Agregó en complemento que la prueba obtenida da cuenta de la realidad del contrato, determinación opugnada por el extremo activo, alegando que existe interés en el demandante por cuanto el artículo 1781 del Código Civil da derecho al cónyuge a obtener el mayor valor que ha adquirido el bien, cuestión demostrada en el proceso, síntesis que en puridad no logra derribar la decisión, lo que impone su confirmación, ello con base en las siguientes reflexiones.
El interés para reclamar de la jurisdicción la declaratoria de simulación de un contrato, en principio, se encuentra radicada en quienes formaron parte del mismo, en tanto que, comillas, los legítimos contradictores son aquellas partes que concurrieron al respectivo negocio y en consecuencia son ellos quienes gozan de legitimación dentro del correspondiente proceso, cierra comillas, planteamiento que ha evolucionado con el paso del tiempo para reconocer que podrán exorar la simulación no solo las partes, comillas, que intervinieron o participaron en el acto simulado, sino también los terceros cuando ese acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual, es decir, comillas, todo aquel que tenga un interés jurídico protegido por la ley en que prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las partes en el acto ostensible, está habilitado para demandar la declaración de simulación como se puntualizó en sentencia de noviembre 30 de 2011. Sobre el punto del interés en cabeza del cónyuge, la jurisprudencia patria ha explicado que éste se actualiza cuando se ha presentado la disolución de la sociedad conyugal, pero también, comillas, cuando la demanda de simulación es posterior a la existencia de un juicio de separación de bienes o de divorcio o de nulidad del matrimonio, los cuales al tener éxito conllevan la disolución de la sociedad conyugal, comillas, cierra comillas, caso en el cual se exige que, abre comillas, una de tales demandas definitorias de la disolución de dicha sociedad se haya notificado al otro cónyuge antes de la presentación de la demanda de simulación, sentencia de casación de 15 de septiembre de 1993, por supuesto que en eventos como los señalados asoma con carácter definido una amenaza cierta, grave y actual a los derechos del demandante, toda vez que, sin lugar a dudas, la preservación del negocio simulado acarrea una mengua de sus derechos, cierra comillas, como se indicó en sentencia de octubre 30 de 1998. Aplicando lo anterior al caso concreto, de inmediato fluye que la demandante no tiene un interés jurídico, legítimo, serio y actual que la faculte para elevar las aspiraciones procesales descritas en el petitum, puesto que está demostrado, conforme al certificado de tradición y libertad durante en el legajo, que el inmueble fue adquirido por el señor Juan Carlos Lozano Rodríguez el 5 de febrero de 2003, esto es, antes de que contrajera matrimonio con la actora, lo que ocurrió el 3 de julio de 2004. Por ende, es claro que ese predio no forma parte de la sociedad conyugal, por ser un bien propio del demandado, tal como lo consagra la ley y lo destaca la jurisprudencia, al indicar que dentro de, comillas, los bienes que no se incluyen en la sociedad conyugal y que por ende no son considerados en el momento de la disolución de la misma, son los bienes y derechos reales inmuebles adquiridos a cualquier título antes de la vigencia de la sociedad conyugal, aquellos cuyo título o causa se produzca antes del matrimonio y también los inmuebles propios subrogados después del matrimonio, cierra comillas, orientación reconocida en la sentencia C 278-2014 de la Corte Constitucional. En este sentido, no puede dejarse en el olvido que en la eventualidad de que la acción de simulación prosperara, no habría ninguna consecuencia a favor de la demandante, en la medida que simplemente la titularidad de la propiedad retornaría a nombre de Juan Carlos Lozano, sin que haya algún beneficio serio, cierto o concreto que justifique el interés de la demandante, toda vez que el bien no entraría a integrar la masa partible en la liquidación de la sociedad conyugal, circunstancia que deja en evidencia que, comillas, no se está frente a una amenaza grave, cierta y actual en caso de preservación del negocio simulado, ni sus derechos se pueden ver menguados a la hora de determinar los gananciales que le correspondan dentro de dicha liquidación, como quiera que la negociación impugnada versa sobre un bien que no forma parte del haber de la sociedad conyugal y por ser de pleno dominio y posesión del vendedor, era dable a éste ejecutar cualquier acto de disposición, limitación del dominio o gravarlo con absoluta libertad, cierra comillas, como se destacó en la sentencia de mayo 2 de 2013 proferida por esta corporación. Ahora bien,
Aunque es cierto, como lo propone el apelante, que al tenor del numeral 2 del artículo 1781 del Código Civil, componen el haber común del matrimonio, comillas, todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquier naturaleza que provenga, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y que se devenguen durante el matrimonio, cierra comillas, condición que en puridad conlleva a que el mayor valor de los bienes propios adquiridos con antelación a las nupcias entren a integrar la masa de bienes partible. Sin embargo, esa circunstancia en nada se afecta ni se perjudica por la existencia, validez o realidad de la compraventa discutida, en tanto que la posible valorización que el inmueble obtuvo con el transcurso del tiempo como bien constitutivo de la liquidación de la sociedad de bienes es un tema para el que la ley ha previsto que esa discusión se resuelva en el marco del proceso de liquidación de la sociedad conyugal, escenario procesal que también excluye el interés de la señora Useche Cortés para acudir a la acción de prevalencia, pues aunque el bien inmueble haya salido del dominio del demandado, ello no pide que en el interior del trámite liquidatorio se promueva y discuta el derecho que le asiste a beneficiarse del mayor valor que el bien obtuvo desde su adquisición a la finalización del vínculo matrimonial, ya que, comillas, los hitos que permite dilucidar qué partidas ingresan bien a la sociedad conyugal o bien a una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes posterior a aquella, cuando no hay impedimento para ello, son precisamente la celebración del cotanto solemne y la disolución del vínculo, como se expresó en la sentencia de la Sala Civil 4809 del 22 de abril de 2014. Argumentos estos suficientes para confirmar la decisión de primer grado. Finalmente, debe indicarse que si en gracia de discusión se valorara el caudal demostrativo, de todas maneras la actora no probó, como lo explicó el acuo, los hechos que condujeron a tener por cierta alegada simulación, circunstancia que por demás no fue controvertida en la apelación, quedando en pie la ficción de legalidad del instrumento público, condición suficiente para confirmar la decisión de primera instancia. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia impugnada. Segundo, consta en esta instancia a cargo del recurrente, fijar como agencias en derecho por parte del magistrado sustanciador la suma de 1 millón de pesos. Liquídense en primera instancia bajo los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Esta decisión queda notificada en estrados. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, honorables magistrados, sin objeción alguna. Agotado el objeto de la presente diligencia, procedemos a firmar el acta que se le dará para dar constancia a la celebración de la presente.